Hola, mi nombre es Diego Hidalgo, estudio Derecho. Voy a hablar sobre las estafas, el fraude y las extorsiones. Esta se trata sobre mi cartilla. Esto es el fraude informático. Esta es la introducción. El fraude informático y el Internet es un fraude cometido mediante el uso de computadoras o Internet. La piratería es una forma común y de fraude a los delincuentes que utilizan la herramienta y las tecnologías sofisticadas para obtener el acceso remoto de las computadoras contienen información confidencial. Otra forma de fraude consiste en interceptar transmisiones electrónicas. Esto podría conducir a un robo de contraseñas, número de tarjetas de crédito u otra información de identidades confidenciales. La ley federal define el fraude electrónico como el uso de computadoras para tergiversar datos para inducir a otros o hacer o no hacer que resulte en una pérdida. Los delincuentes que distorsionan los datos de diversas. El conocimiento del sistema informático es un problema que les facilita el uso de métodos de phishing. La sociedad no debe rendirse, por el contrario, debe protegerse sus bienes, escuchar sus movimientos, adquirir conocimiento para escapar de las malas intenciones de los delincuentes, ya que a pesar de que Internet es una ventana que en la actualidad esta acarrea males conocidos y desconocidos, por eso es tan importante mejorar las investigaciones y prevenir nuevas formas delictivas. Este tipo de comportamiento criminal debe ser detenido en todo el mundo antes de que alcance niveles incontrolables, porque está en el corazón de todo lo relacionado con el crimen. Actualmente en nuestra Constitución para este tipo de delito existe una sanción en función del tipo de acto cometido. En rigor, estas disposiciones no perjudican a los ciberdelincuentes. En misiones de la autoridad están buscando nuevas estrategias para poder trabajar con el conocimiento que la información como servicio se convierte en un canal de comunicación abierto para todos. Están utilizando este tipo de comunicación para encontrar al culpable. El fraude. Se refiere al engaño y el conocimiento de la inexactitud contra una persona u organización para obtener una ventaja. La palabra trampa proviene de la palabra latina fraus. En el ambiente del derecho, la estafa es un delito penado por el Código Penal por cualquier persona encargada de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados. En este caso, en términos civiles, el acto fraudulento se realiza con la intención de perjudicar al acreedor porque el deudor tiene bienes y ya no puede cumplir con sus obligaciones. El fraude específico, como su nombre indica, es un delito justificado en derecho y también se conoce como fraude general. Ciberfraude. Incluye un amplio abanico de acciones como modificar, borrar, sustraer datos o archivos, modificar sistemas o programas. Del mismo modo, el fraude electrónico se utiliza para robar entidades, extorsionar dinero. El término defraudación no puede confundirse con estafa, porque la defraudación procesal es un delito contra la administración de una jurisdicción jurisdicción, por la que la defraudación procesal es un delito patrimonial. Por otro lado, el término fraude se utiliza como adjetivo para referirse a una persona que engaña o engaña. El engaño, esto es suficiente para inducir a un error y al mismo tiempo provocar una transferencia de activos, enfatizando la necesidad de estar acompañado de una conspiración o esquema fraudulento. El objetivo de distracción en este caso debe de tener condición de proteger a la víctima, es decir, proteger a la persona que tiene la obligación legal de proteger. Tomemos, por ejemplo, un acto de fraude cometido por una persona que está engañando lo suficiente
ha logrado obtener el favor de un médico con la intención de remunerarlo. El tío ha realizado el trabajo de disponer de la propiedad, ya que implica realizando un trabajo. El valor económico por interés entendemos una persona que persigue intereses familiares, obteniendo, apropiándose el valor económico, es decir, el beneficio económico. Derechos digitales reconocidos en el Ecuador. El artículo 229, la revelación ilegal. La revelación ilegal. El artículo 66, sección 21. El artículo 190. El artículo 56, derecho a la privacidad y la inviolabilidad del hogar. El artículo 326, la captación ilegal de dinero. El artículo 186, la estafa. El artículo 190, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El artículo 230, la interceptación ilegal de datos. El artículo 234, el artículo 185, la extorsión. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador. En la Constitución Política de la República del Ecuador se encuentran consagradas las siguientes disposiciones. El artículo de derecho a asumir la plena responsabilidad. No se puede invocarse la ausencia del Estado de Derecho para justificar su transgresión o ignorancia, ni para refutar la verdad de estos hechos o negarse a reconocerlos. En el artículo 66, cosas reconocidas y garantizadas. El derecho a la protección de datos personales, incluidas el derecho a acceder y decidir sobre información de datos de esta naturaleza y su respectiva protección, la recopilación o almacenamiento, procesamiento y distribución y difusión de derecho comprende tipo u forma de comunicación. Ley básica de protección de datos de carácter personal. Artículo 1. Empezando sin prejuicio de otros principios consagrados en la Constitución de la República, los actos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, las presentes leyes se sujetará a estos principios de seguridad de datos personales. Los responsables del tratamiento de datos personales se deberá adoptar a las medidas de seguridad adecuadas necesarias, que en general se entienden constituidas aceptables, ya sea de la República del Ecuador reconocidas por cualquier otra, de protección de datos personales en el apoyo. Inadecuada regulación del fraude informático dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador, causando daños a la naturaleza y a la propiedad legal. Estafas bancarias. Las estafas bancarias son un intento de obtener acceso ilegal o no autorizado a su cuenta bancaria. Algunos métodos comunes incluyen el phishing. Esto sucede cuando reciben un correo electrónico falso que le piden que verifique su cuenta bancaria o un número de cuenta de débito. Pirámides. Los esquemas pirámides de fraude que necesitan un flujo constante de nuevos participantes para continuar un esquema Ponzi o un ramo de flores. Se presenta como un esquema de marketing multinivel u otros negocios legítimos, pero su objetivo es engañarlos. Los esquemas piramidales utilizan nuevas contrataciones de inversiones para pagar dividendos. Aquellos que han estado en el negocio durante un periodo más largo se disolvieron cuando no reclutaron suficientes participantes. El malware o software malicioso es un software malicioso diseñado para dañar computadores y los sistemas informáticos. Fraudes con tarjetas de crédito. Ocurre cuando los estafadores obtienen dinero mediante el uso no autorizado de números de tarjeta de crédito o débito. Violación de datos. Se produce cuando se filtra información confidencial, personal o financiera desde una ubicación segura a un entorno que no es de confianza. Los datos pueden ser robados de su computadora personal o de una empresa que tenga a su información personal. Fraudes, subastas en línea. Incluyen
la tergiversación del producto anunciado en el sitio de subastas en línea o la falta de entrega. Medida adoptada para evitar estafas digitales. En la protección de datos actualmente se sanciona con al COI para estos delincuentes sigan perjudicando a terceros. Por ejemplo, tenemos en el ámbito en el artículo 188 y 229, la mayoría son sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, salvo los cuadros de empleados bancarios que cometen este delito constituirán un agravante de pena que aumenta de 3 a 5 años. Medidas adoptadas para evitar estafas digitales. La Autoridad de Supervisión y Regulación de Comunicaciones, Artel, alerta a los ciudadanos mediante visualizaciones de casos suplantación de identidad. El comportamiento anormal se utiliza para cometer diversos tipos de delitos, tales como fraude bancario, fraude comercial, robo de identidad y datos digitales, espionaje y fraude contra el público civil, entre otros delitos. La delincuencia ha aumentado en los últimos años, particularmente en redes de telecomunicación, internet y plataformas sociales. Trate de no dejar copias de su tarjeta de identificación o de cualquier otra tarjeta de identificación o de transacción desentendida a extraños. Explorar los efectos de robo de identidad a través de phishing o otras técnicas de robo de datos en medios digitales. No deje teléfonos celulares de tabletas y computadoras portátiles en lugares públicos. Las conclusiones. El phishing afecta a la comunidad de forma tan grave que navega por Internet de forma silenciosa y la computadora. El cibercrimen aumenta cada día y destruye las economías de los más vulnerables. Ecuador tiene varios artículos que describen estos delitos. El ciberfraude es el resultado y el desconocimiento y la poca importancia que la sociedad le da al uso de la tecnología y la comunicación para proteger la información personal. Debemos proteger las medidas para evitar estas estafas e informarnos más sobre esto. Sería un buen comienzo para poder evitar este tipo de estafas, chantajes y no volver a ser víctimas de estas estafas. Muchas gracias.